La gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! De Links. Acá, bueno, sabemos que no nos hacemos tanto esperar y eso que creo que solo han pasado 10 días. Y es que encima, hoy día ha salido una nueva caja que en realidad me hace mucha ilusión y mucha nostalgia. Porque, bueno, ver los despies ahora acá en Duel Links, pues me dan ganas de volver al Master Power Nox, obviamente. Bueno, pasamos a lo que viene siendo el video del día de hoy. Y como bien ya tenía en mente con todo lo que salió y porque me di cuenta que sí me podía armar el deck, pues realmente sí me apetecía probar este deck. Así que bueno, sin nada más que decir, claro, antes de iniciar, y esto que normalmente lo suelo decir en los videos, si les gusta el video recuerden dejarle like, suscribirse y comentar para llegar a los 400 suscriptores, que esta sería la meta del año, ¿no? Así que bueno, vamos a la explicación de... Vamos con la explicación de este deck. Para iniciar, este deck contiene un combo de 2 cartas que son realmente importantes para hacer el combo completo y el campo final que nosotros vamos a querer iniciar. Y acá obviamente hay variantes, porque obviamente vamos a querer una carta en la mano que viene siendo Side Reflector, que es parte primordial para poder dar parte de este combo, y también Resonador del Alma. Hay que tener opciones para poder adquirir estas cartas y hay grandes opciones, como lo puede ser una de las nuevas cartas que viene siendo Centinela de Ataque. Y si no tenemos Centinela de Ataque ni el Side Reflector, pues tenemos Formación de Fuego Tenki para buscar el Centinela. Con el caso de Resonador del Alma, pues tenemos la llamada Resonador para poder simplemente tenerla a la mano, porque ese va a ser nuestro extender. Y comenzando con el combo, pues invocaríamos de modo normal a nuestro Side Reflector, activamos efecto y podemos buscar a la Bestia de Ataque. Activamos el efecto de Bestia de Ataque para descartarlo, para poder añadirnos la trampa para activar modo de ataque. El segundo efecto de PSI, mostramos la trampa y revivimos al Bestia de Ataque con los 3 niveles que le aumentamos por parte de ese efecto. Hacemos una invocación por sincronía e invocamos al Stardust Dragon Axel Synchro. De ahí se activa el efecto del Stardust y podemos revivir a nuestro Side Reflector en el campo. Eso vendría a ser la primera parte del combo. Como sé que no siempre vamos a tener nuestro Side Reflector en la mano, pues tenemos una carta que nos va a ayudar a tenerla en el campo, que viene a ser Centinela de Ataque. Lo invocamos normal, tributamos para invocar desde el deck el Side Reflector y prácticamente la misma jugada que la versión anterior. Mostramos la trampa, o bueno, activamos el primer efecto de Side Reflector, buscamos la trampa o Bestia de Ataque, pero vamos a mantenernos con la trampa en esta ocasión. Activamos el segundo efecto, mostramos la trampa e invocamos Centinela, y como en la versión anterior también le aumentamos 3 niveles. Y de ahí el camino sería el mismo. Acabaríamos esta primera parte del combo con el Stardust Dragon Axel Synchro y el Side Reflector, que lo hemos revivido del cementerio. Ahora pasamos con los resonadores. Recuerden que ahora para esta parte del combo necesitamos la carta Resonador del Alma, ya sea si la hemos añadido a la mano o con Resonator Call para tenerla obviamente a la mano. Invocamos Resonator Call, activamos efecto, buscamos Archidemonio de los Huesos, activamos el efecto de Archidemonio, descartamos una carta para invocar esta carta de modo especial, activamos el segundo efecto de Archidemonio, lo seleccionamos para aumentar un nivel, pero antes mandamos el Resonador de la Visión al cementerio y aumentamos el nivel de la carta, como bien les he dicho, ¿no? Activamos el Resonador de la Visión desde el cementerio para buscar una magia o trampa Archidemonio, son las que están ahí en pantalla, y de ahí utilizamos tanto el Resonador del Alma como el Archidemonio con el nivel incrementado e invocamos al Dragón Rojo Demonio Cicatrizado. Ahí sería el primer turno, bueno, nuestro turno 1, con alguna carta que seguramente podemos dejar seteada, pero al final el combo termina alcanzando su máximo potencial recién en la main phase, y ojo con eso, en la main phase del turno del adversario. Porque si nos hacen algo en la draw phase, pues no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Pues durante la main phase del adversario podemos activar el efecto del Stardust Dragon Axel Synchro para tributarse para invocar a Stardust Dragon, y por parte de ese efecto utilizamos tanto el Side Reflector como el Dragón de Rojo Demonio Cicatrizado para hacer otra invocación por sincronía al ardiente Dragón Rojo Archidemonio del Abismo. Cabe destacar que por el efecto del
Axel Synchro, pues ambos monstruos son inafectados por efectos de cartas por el resto de turno, tanto el Stardust Dragon como el monstruo archidemonio que hemos invocado. También tenemos el efecto del dragón rojo demonio cicatrizado, ya que lo hemos mandado al cementerio como parte de una invocación por sincronía. Podemos invocar a un dragón rojo archidemonio desde el deck extra, que esto también va a contar como una invocación por sincronía, pero aparte, si es que el adversario ha hecho alguna que otra jugada antes que nosotros hayamos activado este efecto, pues destruimos todos los monstruos de ataque boca arriba que llegue a controlar. De ahí obviamente hemos visto que hemos estado haciendo varias jugadas, pero el modo de asalto al final solo lo hemos utilizado para revelarlo. Pues bueno, no hace falta decir de que obviamente esta carta antes de que termine nuestro turno la hayamos seteado, y es aquí donde terminaría prácticamente todo, ¿no? Activamos modo de asalto, tributamos el Stardust que hemos invocado gracias al efecto del Axel Synchro y jugamos desde el deck. Y eso recuérdenlo, la carta de modo de asalto, la trampa, solo puede invocar a los otros monstruos modo de asalto desde el deck al Stardust Dragon modo de asalto. ¿Cómo terminarías un campo? Con el Stardust modo de asalto, que es un omninegador, el ardiente dragón rojo archidemonio el abismo, que también es un omninegador, pero esta carta obviamente tiene que seleccionar, y un dragón rojo archidemonio, lo cual deja ser un campo realmente fuerte, no solo por la cantidad de ataque que tienen estos monstruos, sino por la cantidad de negaciones que pueda tener. Y si recordamos brevemente el efecto del Stardust Axel Synchro, tanto nuestro Stardust, o bueno, si es que no la llegamos a tributar, también depende mucho del juego, ¿no? Pero especialmente nuestro dragón rojo archidemonio el abismo, pues se ve inafectado por efectos de cartas en lo que va del turno, así que un turno realmente poderoso. Y como se los mencioné al inicio de la explicación del deck, pues también hay otras dos partes de la habilidad que son realmente necesarias de hacer. Mostrar un activar modo ataque, o sea la trampa, o una carta que menciona en tu mano ese modo ataque, ya sea el Sea Reflector, la vestida de ataque o cualquiera de estas cartas de la Soul Mode. Barajar dos cartas de tu mano deck y después robar la misma cantidad de cartas, o sea, para que te puedas arreglar un poquito la mano, y eso es algo de las grandes cosas que tiene este deck. Bueno, esta habilidad. Aparte, si nuestro adversario controla un monstruo, podemos jugar un dragón rojo archidemonio o un dragón rojo archidemonio cicatrizado desde tu deck extra en posición de defensa boca abajo. Lo bueno sería invocar esa carta, luego voltearla, invocar nuestro Sea Reflector y jugar mucho en torno a lo que pueda tener el rival. Así que bueno, sin nada más que decir, pasamos a la repetición. Bueno gente, arrancamos acá con la primera partida y como están viendo, pues nos enfrentamos a héroes que en realidad, bueno, vemos que arranca el rival y bueno, ya que otra cosa no hemos visto de héroes en todos estos meses, incluso cuando se abrieron meta. Si nos centramos netamente en nuestra mano, pues vemos que la mano, si bien tiene para hacer combo con si es que no nos destruyen el fuego Tenki, tenemos que una demoníaca que nos puede servir para el turno del rival, al turno siguiente, pero el tener alguno de los monstruos modo de ataque, ya sea el Stardust o el archidemonio, pues llega a ser un problema. Pues lamentablemente, bueno, tenemos justo la habilidad que nos puede arreglar, entre comillas, la mano, ¿no? Pero claro, si tú me dieras prioridad de qué monstruo de asalto preferirías tener en la mano, obviamente que ninguno, pero si tú tienes al archidemonio, al Red Dragon Archfiend, mira que lo he llamado en español, en inglés y toda esa vaina, pues al final este es el monstruo de los Stardust que tú vas a querer sí o sí en el campo, así que de por sí, si tienes al archidemonio en la mano, pues obviamente no lo vas a poder invocar, pero no es que te moleste tanto como si tú tuvieras al Stardust, ¿no? Pero bueno, aquí ya el rival seguiría haciendo sus jugadas, seguiría robando, seguiría devolviendo y cosas así. Es que encima te setea 3 y encima, si bien no es el mejor turno de los héroes, aparte de que buscó polimerización para luego no tener ninguna carta en la mano, así que ya me dirás tú que es una jugada media rara, porque ahí sí ya tendríamos más disrupciones que los que tendríamos que lidiar y va a ser muy tedioso. Bueno, robamos carta, justo robamos Ciclón del Cosmos, le damos a la tercera carta, bueno, la carta de ahí, bueno, desacreditar. Hay cartas que se activan en el cementerio y la verdad que sí, pero no es que nos afecte del todo, pero bueno, era una carta que sí o sí podría molestarnos, pero luego ya tenemos que super polimerización pues no está, y otra carta que no sabemos qué puede ser, pero bueno, hay que arreglarnos la mano. Pero primero vamos a activar Formación de Fuego Tenki, y lo bueno de esta habilidad, al menos esta parte, es que normalmente hay otras habilidades que te hacen que tengas que hacer esta jugada quizás al inicio del duelo o antes de que toques un efecto, porque si luego la activas ya no puedes activar la habilidad. Lo bueno es que tú luego, que lo bueno es que yo puedo hacer esta jugada y aún así puedo activar la habilidad, pero primero vamos a pasar a hacer jugadas, porque en ese tiempo yo todavía recién estaba empezando a mover el mazo, a ver en qué circunstancias, si es que podía activar antes la habilidad o no, pero también era tantear mucho lo que podía hacer el rival. Así que bueno, como les explicaba en el combo, y aparte como les mencioné en uno de esos casos de que si no arrancamos con Sea Reflector, pues Centinela de Ataque podría ser una buena opción. Aquí como efecto tributamos y bueno, invocamos al Reflector Psíquico, bueno, también a este lo llamé en todos los idiomas, a Sea Reflector desde el deck. Y acá sigue, ¿no? Activamos efecto, vamos a buscar Bestia de Ataque, que como les expliqué en un inicio, aunque claro, ha pasado un poquito de tiempo desde que puse la explicación del deck, así que no me acuerdo del todo, ya sea que tú puedas buscar la trampa con Sea Reflector o buscar Bestia de Ataque para que luego te busque la trampa, o sea, eso da absolutamente igual. Bestia de Ataque, buscas la trampa, activas el Reflector, revelas, invocas a cualquiera de los monstruos acá.
nivel 8 y aquí invocamos a la Ciclaluz, bueno, al otro dragón rojo archidemonio, ¿no? Aquí era justamente forzar y lo logramos. ¿Por qué? Porque bueno, era la cosa activar el efecto, pero bueno, revelamos de que era un agujero trampa sin fondo, que nos iba por destruir, nos iba por desterrar, pero ya que todos los monstruos, o al menos una gran cantidad, ya sea el propio dragón rojo archidemonio cicatrizado, el del abismo, si no me equivoco, creo que no, y el propio ardiente dragón rojo archidemonio, bueno, lo bueno es que esta carta se convierte al estar en el campo en un dragón rojo archidemonio, lo cual nos habilita poder activar el Assault Mode para poder tributarlo y poder invocar al dragón rojo archidemonio modo de asalto. Con eso ya pasamos por encima de uno de las cartas que nos iba a fregar un montón, como lo podía hacer su polinización, y de paso el agujero trampa sin fondo se queda sin efecto, así que hasta ahí todo perfecto. Ahora podemos activar la habilidad, no nos sirve para nada Resonador Carmesí ni el dragón pueblo estrellas en modo ataque, así que los devolvemos, robamos 2 cartas y bueno, justo volvemos a robar el Resonador Carmesí, y aunque seguramente esto espero que no solo me pase a mí, sino que a ustedes también les puede pasar mucho, que al final las cartas que tú devuelves son las que terminas robando, lo cual me parece una absurda tontería, pero al menos tenemos llamada resonador para poder así seguir haciendo jugada con los resonadores. Acá alzamos resonador del alma y bueno, acá simplemente ataco, destruye absolutamente todo, porque ese es uno de los efectos que tiene el dragón, bueno, el dragón rojo archidemonio modo ataque. Si esta carta ataca, destruimos todos los demás monstruos después del cálculo de daño, o sea, es una maldita locura. Y bueno, si esta carta es destruida, pues podemos invocar desde nuestro cementerio un dragón rojo archidemonio, o sea que estos monstruos van a estar rebotando de una que otra vez. Al final atacamos, ganamos turno, el rival tenía una carta para activar Super Poli, pero ni eso, porque necesitaba un monstruo, así que bueno, va a voltear su dragón, va a activar su efecto, lo destruye, dragón archidemonio de ataque, vamos a revivir, se van a destruir, pero al final el rival se quedó sin absolutamente nada, así que bueno, ¿no? Acá robamos, encima que robamos el Stardust, que no nos sirve de absolutamente nada. Acá seguimos haciendo nuestra jugada, Resonador del alma, buscamos los huesos, archidemonio efecto, mandamos al formación de fuego Tenki para poder invocarlo, mandamos carta, mandamos Resonador de la visión, vamos a buscar carta, buscamos seguridad escarlata, vamos a invocar a otro, bueno, dragón elevado rojo, que vamos a invocarlo, vamos a revivir a nuestro carmesí, vamos a hacer otra vez nuestra invocación por sincronía, nuestro dragón de rojo archidemonio cicatrizado, vamos a activar seguridad escarlata, vamos a destruir su carta, vamos a atacar con todo, 3000, 3500, el rival ya no tiene prácticamente nada que hacer, acaba de robar, no tiene absolutamente nada que hacer, recibimos de los huesos, invocamos special, acá mandamos otra carta más para aumentar el nivel su email, pero da absolutamente igual. Archie, bueno, el dragón está del abismo, Backer efecto, toca archidemonio, bueno, el original, ¿no? En el campo, podemos atacar, si activaba algo, pues con nuestro monstruo lo podíamos negar, y bueno, prácticamente lo jugó realmente mal, pero entre todo y la superpolización hemos podido hacer cosas. Bueno, seguimos, nos toca, ahora esta segunda partida, nos toca segundos y nos enfrentamos contra el deck de Utopía. La mano, bueno, primero que todo vemos que el rival arrancó horrible y me da tú hasta qué punto de que prácticamente no se tiene absolutamente nada, ¿no? Esta partida se pudo haber acabado antes, pero claro, cuando tú de primeras tú arrancas, por ejemplo, y no tienes manos y tú le das al finalizar tu turno del torque, pues existe una gran posibilidad de que el rival crea que él es el que inicia y al final no te ataque, o sea, eso pasó en esta partida, así que F por mí. Vamos a activar el efecto, vamos a devolver cartas, porque ya tenemos con qué jugadas hacer, vamos a volver a robar y bueno, vemos de que yo no sé por qué, creo que solo esto me está pasando a mí de devolver una carta y robar la misma. Y créeme que yo siempre hubiera querido invocar al Stardust en modo de asalto, pero lamentablemente lo termino robando, así que hasta ahí no puedo hacer absolutamente nada. Pero bueno, tenemos para hacer juego, tenemos para hacer el combo, entre comillas. Así que ya saben el combo porque ya se lo expliqué en el video, entre lo que es buscar carta, inclusive acá en esta partida estaba jugando 2 activar modo de ataque. Acá revivíamos, acá hacemos invocación de sincronía, invocamos al Stardust Axel Synchro que revive. Acá ahora podemos invocar al Resonador del alma, el Sonador de la visión lo buscamos porque ya teníamos al... ahí se me va el nombre. Teníamos ya al bestia este de huesitos de acá, el archidemonio de los huesos en el campo, descartamos la visión. Resonador de la visión va a buscar carta, buscábamos golem demoníaco, archidemonio de los huesos, incrementamos un nivel, mandamos al carmesí, esto es más para acelerar el mazo. Archidemonio cristalizado, terminamos, seteamos 2 cartas, seteamos golem demoníaco y seteamos activar modo de ataque para cualquier cosa que puede pasar, ¿no? Obviamente, teniendo en cuenta la cosa, pues lo único que podríamos activar en modo de ataque sería el dragón rojo archidemonio que tenemos acá el cicatrizado, para que simplemente podamos hacer cosas, ¿no? Hacer lo que se pueda. Bueno, main phase, el rival empieza a hacer sus jugadas de todas estas, de los combos recontra largos. Aquí va a mejorar su personaje y ya empieza a hacer sus jugadas. Sabio armado y bueno, ya qué es lo que
más podíamos conocer de aquí, ¿no? Acá vuelve a activar su habilidad, acá sigue. Utopía, bueno, Utopía todavía no, añade esta magia que luego te niega, acá va a ser su jugada, magia subida de rango, golem demoníaco, lo vamos a deshacer de ese monstruo Utopía para que no nos llegue nada, y de paso como tenemos un dragón rojo archidemonio, pues podríamos setear cadena demoníaca desde el deck al campo. Acá va a ser Astratolpía para, bueno, acá simplemente si activa el efecto, invocamos Stardust y por efecto de la propia carta pues podemos hacer una invocación por sincronía a nuestro ardiente dragón rojo del abismo. Acá se activa el efecto del archidemonio porque lo hemos utilizado como material de sincronía y de paso mientras le dejo la animación podemos invocar también desde el extra deck nuestro dragón rojo archidemonio. O sea, tenemos al final 3 monstruos en campo y tenemos 2 monstruos que son inafectados por efectos de cartas. Por el resto de este turno le destruimos su Astraltopía, termina turno, modo de asalto, invocamos archidemonio, atacamos, perdón porque le di pausa. Y bueno, eso sería en el mejor de los casos de cómo podría tener, pero no se preocupen que las demás partidas iban a ser más complicadas. Si no me equivoco nos enfrentamos contra, bueno ahí es de sombras, pero es un Dogmática Shadow de toda la vida. Y como vemos pues la mano es prácticamente la que queremos todos en este combo, ¿no? Prácticamente tenemos el combo hecho y derecho. Inclusive nos damos el lujo de buscar una carta que no es, aparte que es la Centinela de ataque, descartamos, seguimos la trampa y bueno, el combo que ya vieron en el transcurso del video, lo que han visto en la aplicación, de todas formas lo voy a adelantar para que veamos más las jugadas del rival. Aquí vemos como archivo de los huesos, descartamos, matamos, incrementamos, golem demoníaco, hacemos invocación y terminamos turno. Y tenemos esto, ¿no? Justo lo paré en un momento preciso, justito. Acá, en esta partida y en la que viene, pues van a verse un poco más este combo interrumpido. Acá Book of Moon resuelve y seguramente si estuvieron atentos para que no quede claro, bueno, para quien les haya quedado con alguna duda del por qué no pude responder a la carta de Book of Eclipse, es simplemente porque el rival obviamente ya habrá jugado contra este tipo de decks con antelación. Sabemos que el efecto del Stardust Axel Synchro se puede activar durante la main phase y como estamos todavía en la draw phase, simplemente activó Book of Eclipse en la draw phase y nos volvió todo el campo boca abajo, lo cual hace que prácticamente ya otra parte del combo, bueno, ya prácticamente la parte final, pues ya no se pueda dar y que estemos en una desventaja. Más que estemos en una desventaja como esa no significa realmente de que si no hacemos el combo pues ya perdimos nada por el estilo, porque recordemos que tanto los monstruos, tanto el dragón rojo archidemonio cicatrizado y el propio dragón polvo de estrellas Axel Synchro pues tiene una buena cantidad de ataque o defensa como para poder aguantar, especialmente el cicatrizado, ¿no? Así que de todas formas, con las cartas trampas que tenemos acá todas seteadas, obviamente el activar modo de ataque pues ya quedó inservible. Tenemos cadena demoníaca, como les decía, golem demoníaco que nos puede ayudar a seguir aguantando la partida. Aquí empieza y bueno, como les comenté, era una combinación de Dogmática con Shadow. Acá va a activar el efecto de Lentis, va a destruir a nuestro Axel Synchro. Acá Ecclesia va a buscar al Maximus. Maximus va a activar su efecto, va a desterrar, invocar su special, va a activar su otro efecto y cada uno debe estar mandando 2 monstruos del extra deck. Así que mandamos tanto al Dragón Elevador Rojo y al Stardust que ya no nos iba a servir. Acá Ariel Sombrañé que la devuelve y ahora juega Terraformación y no, pues se me había olvidado que también juega Invoke, pero bueno, ya se gastó el propio Normal Summon y aparte al activar estos efectos de Ecclesia, bueno, especialmente los dogmáticos, ya no puedes invocar monstruos de modo especial el extra deck, ¿no? Así que va a añadirse a Alistair, va a hacer su jugada, termina turno, acá cadena demoníaca. ¿Y por qué lo quise defender? Porque, bueno, obviamente ya no estamos guardando para el siguiente turno la invocación por sincronía y bueno, por efecto del Titaniclad va a buscar justo al Fleur de Lis para poder luego invocarlo y negar efectos. Acá se van a voltear nuestros 2 monstruos, vamos a robar 2 cartas. Obviamente lo que nos jodía es que hayamos robado el dragón archidemonio en modo de ataque, no sirve para nada, debemos tener estos 2 monstruos en el deck. Cisma Sombrañeca, aprovechamos los 2 monstruos que están boca arriba a hacer sincronía a nuestro dragón ardiente, archidemonio y demás del abismo. Vamos a activar el efecto cicatrizado, va a activarse Fleudelis que se va a invocar y como está otros monstruos dogmática pues puede negar los efectos de nuestro dragón archidemonio. También hubiese sido inteligente quizás intentar negarlo, pero claro, al activar ese efecto pues iba a encadenarlo con Cisma Sombrañeca o quizás solo negar derretimiento mágico. Bueno, ya estamos, no va a señalar, va a negar. Dragón rojo archidemonio que va a tocar campo. Vamos a hacer la animación. Acá Resonar el alma también te permite proteger a tus monstruos. Pero no entiendo por qué me salió la activación si solo va a destruir los monstruos de mi adversario que está en posición de ataque. Pero bueno, ese es otro efecto que tiene acá. No, acá lo pongo rápido. Si uno más cartas que controle francés estudia por efecto una carta. Mientras controles un monstruo dragón rojo archidemonio, un monstruo de sincronía que lo mencione, puedes cerrar esta carta en este lugar. Pues la verdad no hubiera
No me hubiera quedado claro si realmente se hubiera quedado destruido, pero bueno, da igual. Total, que se destruyen sus monstruos y nuestra muñeca va a desterrar Titanic y va a desterrar ese monstruo de fusión Shadow y va a invocar Winda. Winda va a mandar a nuestro monstruo del abismo al cementerio, pero no nos preocupamos porque, bueno, tenemos el golem demoníaco, vamos a seleccionar su Winda, la vamos a desterrar. Aceleración, vamos a revelar monstruos, revelamos sentinela de ataque, vamos a devolver eso y el Assault Mode, bueno, el dragón archimonio Assault Mode. Vamos a volver a robar y tenemos para nuestra buena suerte el reflector psíquico. El fuego Tengi pues no nos sirve de mucho, pero prefiero tener eso a que otros los monstruos, o sea, lo que sí sé que nos van a servir. Reflector psíquico y el combo de siempre, añadimos la trampa, revelamos trampa, vamos a revivir a nuestro bestia ataque, le incrementamos los niveles. Vamos a hacer última ocasión más por sincronía a nuestro cicatriz archidemonio, vamos a destruir a los monstruos, le burneamos. Obviamente esto también de destruir los monstruos incluye a los nuestros, solo obviamente se acumula el daño hacia los suyos. Y como no habíamos hecho nuestro normal sumo, pues simplemente sentinela de ataque, campo libre para atacar y ganar la partida. Ok, señoras y señores, última partida y como ven ya nos vamos a enfrentar a unos Speedruns y de todas las partidas, esta sin ninguna duda fue la más difícil y hasta ahorita me pregunto cómo rayos les hice para ganar esta partida. Y para traerla acá al canal, no, acá, bueno, Velociroid va a hacer sus cosas de los Speedruns, como en español, como se lo llamen, acá empieza su jugada, ataque topo, revive, bueno, al lado, dado, cambia niveles, asumo que es un enlace, empieza a revelar las cartas. Por si se preguntan nuestra mano, bueno, tenemos para arrancar, pero claro, también hay que tener mucho en cuenta en el campo que nos va a dejar, porque los Speedroids en general te suelen dejar 1, 2, 3 negaciones en total y eso suele, o sea, con solo una gran presencia de monstruos que te pueden negar, simplemente va a ser muy difícil pasar el campo. Y es más, les adelanto en esta parte del video que ya tengo las cartas, creo, necesarias para hacerme el deck justo, aunque suena raro recién decir el deck justo cuando ya salió la otra caja, pero he visto, no sé por qué me estoy trabando, a ver, he visto que están jugando esta carta, la del motorista, la transparente, que está en el bundle y que obviamente va a agarrar, que esta carta normalmente te la dan cuando con otros 17 sobres de la última caja que salió, así que voy a aprovechar en sacar cartas de la nueva caja y bueno, de paso me hago este deck porque me parece muy interesante, más allá que todo el esfuerzo que hice justo para conseguirme el deck de la Assault Mode, pues hay que probar los gustos, ya que nos hemos conseguido casi todo lo que todo lo necesario para traer este deck, ¿no? Así que bueno, Tenkaxo, o como sea que se llame, revive al Synchro, acá activa la habilidad, invoca el Crystal Wing. Total, una cantidad de jugadas inconmensurables. A ver, dragón, Synchro, la transparente cristal, acá Sañer carta, velocidad de recuperación, va a activar la carta, va a revivir al Pistola Corchos, va a hacer otra sincronía, ahora el Crystal Wing Synchro Dragon, acá motorista, ataca sudado, va a devolver monstruos Speedroid, un montón. Prácticamente le salió el combo como quiso, ¿no? Encima setea carta y termina turno. Tenemos todo, pero absolutamente todo para hacer combo, pero claro, la cosa es pasar por estas erupciones, ¿no? Acá Ciclón del Cosmos para desterrarle su carta trampa, bueno, o la magia o lo que sea, y claro, se va a tributar y va a invocar el estratego de todos los monstruos, o uno si no me equivoco tipo viento, y ahí se viene, ¿no? Otro dragón más transparente, claro, dragón Synchro a la transparente y dragón veloz a la transparente, o sea, si tenemos en cuenta, el dragón Synchro a la cristalina niega monstruos, el dragón Synchro a la transparente niega 2 veces, uno si el monstruo que activa el efecto es de nivel 5 mayor y otro si es que selecciona un monstruo de nivel 5 mayor. Tienes también el dragón veloz a la transparente que selecciona un monstruo que controlemos que fue invocado el de Gag Extra, pone nuestro ataque y niega esos efectos. Y el dragón Synchro a la transparente tiene para protegerse, verse inafectado y que puede negar una magia o trampa, o sea, hay mucho por lo que tenemos que intentar forzar y claro, acá vamos a intentarlo, ¿no? Obviamente vieron que, no me acuerdo si es que por ahí vieron un Book of Eclipse en la decklist, pero lo ideal, ya que vimos que teníamos la magia Gaia Carmesí, pues también aprovechen de meterle alguna copia de Book of Eclipse, porque seguramente acá en esta partida nos hubiera ido de lujo. Acá vamos a aprovechar, ya que teníamos tantas cartas de modo de ataque que no nos iban a servir, a la espera de robar algo que nos pueda servir. Y bueno, otra llamada resonador, otra formación de Fuego Tenki. Y acá simplemente es hacer que al rival nos niegue cosas que no nos van a afectar absolutamente nada, ¿no? Acá llamada resonador, nos lo va a negar. Ya tenemos resonador del alma, así que no nos preocupa que nos haya negado esa carta. Ahora formación del Fuego Tenki, ya no hay nada que nos pueda negar con estos 3 monstruos de acá, porque estos llegan absolutamente monstruos, así que hay que ser muy inteligentes con ello, ¿no? Bestia de ataque, acá no vamos a invocar a nuestro Reflector, vamos a jugar desde nuestro extra deck al campo el dragón
bueno, el dragón archidemonio cicatrizado. Lo vamos a voltear, eso no nos puede negar para nada. Y vamos a jugar Side Reflector. Bueno, por intentar buscar otro tipo de negación, pues bestia ataque para revelar la trampa. No nos negó con ninguno de nuestros monstruos. Más obviamente ha activado el segundo efecto del cristal. Bueno, el dragón circular transparente cristalino. Ha hecho que hasta el final de ese turno su monstruo no sea afectado por efectos activados de nuestros monstruos y gana ataque original del monstruo que actúa ese efecto, ¿no? Así que 4900 sin afectado por efecto de cartas, pues... O bueno, por efecto de monstruos especialmente, ¿no? Pero bueno, hasta ahí está. Este monstruo no vamos a hacer nada. La cosa pinta feo porque obviamente tenemos que encargarnos de los 3 que están ahí atrás. Invocamos al Side Reflector y hacemos de una sincro. Y a continuación van a ver la jugada que definió la partida completamente. Aquí vamos a invocar al del abismo. Se van a gatillar los efectos. Se va a gatillar el efecto de el cicatrizado para invocar a otro dragón rojo archidemonio y destruir todos sus monstruos boca arriba. Pero por alguna extraña razón él decidió activar primero el dragón veloz a la transparente para negar los efectos de nuestro dragón rojo archidemonio y el abismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, acá yo decidí activar el efecto de acá porque no iba a ser necesario activarlo. Ahora que lo pienso, mejor no era necesario activarlo. Pero bueno, acá obviamente forzamos a que el Crystal Well 5 Dragon también active su efecto, negándolo. Que obviamente iba a hacer absolutamente nada porque bueno, al final todo se iba a resolver. Va a invocarse el dragón rojo archidemonio. Lo invocamos y por efecto del del abismo, pues bueno, del abismo, del cicatrizado, le terminamos destruyendo sus 3 monstruos. Que si nos lo hubiera negado y no respondía, pues iba a quedar con un monstruo acá y le limpiamos el campo, bueno, una gran parte del campo, porque al final ahora el problema es pasar por este monstruo que gana ataque y encima se vuelve inafectado. Así que ahí radica ahora la cuestión, ¿no? Resonador del alma, aquí el archivo y los huesos, mandamos Tenki para invocarlo especial, mandamos al resonador de la visión para irnos carta, nos seguimos seguridad escarlata, que al final obviamente esto fue innecesario. Creo que fue una mala jugada mía porque no sé qué tan buena idea era destruirle esa carta. Quizás buscar el golem demoníaco hubiese sido una mejor alternativa, pero bueno, aquí hacemos un tipo que son sincro, cicla luz, no podíamos hacer más. Aparte, como no atacamos, pues obviamente el efecto del dragón rojo archidemonio destruyó los monstruos que no atacaron, y ahora sí tuve que usar resonador del alma para que nuestro monstruo no se destruya. Activamos Velociroid recuperación, va a recuperar a su Velociroid Yoyo doble. Bueno, el Yoyo que se invoca va a revivir, va a cambiar los niveles, va a ser invocación por sincronía, todavía no. Activa el contero para no se cambiarle el nivel. La Guaita, pero como vieron, más allá de que obviamente se la juega toda velocidad en dejar un campo así fuerte con todos los monstruos, al solo haberle dejado este monstruo acá, pues prácticamente ya, si vemos su extra deck, con estos 2 monstruos que acá quedan nada más, vemos que prácticamente ya no tenía nada más que hacer, ¿no? Sería aguantar nada más a que nosotros hagamos algo, activar un efecto y aguantar con su monstruo, porque en general es eso, destruye todos sus monstruos, ya no tiene forma de cómo recuperarlos y no hay nada más, solo le tocaba aguantar y yo también hacer buenas jugadas. Acá obviamente acá yo tratando de forzar. Acá vamos a seguir subiendo, burnea, pero no activamos efecto ni nada. Acá el rival sigue haciendo sus jugadas. Velociroll máquina de canicas. Aquí hace Taketombor que lo va a invocar Special y que se va a tributar. Sí, lo invoca ahora al Autoturbo. Este vaino que se revive. Acá seguimos haciendo jugadas. Gaia Carmesí va a estar buscando carta, pero aprovecha justo que yo activo la carta para poder volver sin afectado otra vez. O bueno, lo va a negar, perdónenme. Me huevié mucho con el efecto del monstruo. También puede negar magias y trampas, creo que sí lo había mencionado, así que bueno. ¿Qué queda? Activar modo de ataque. Y bueno, acá se pudo haber hecho una jugada mucho mejor, era atacar, porque este de todas maneras si me tocó. No, ahora que lo pienso, no, este no era el que te revivía a otro monstruo, pero bueno. Otro archidemonio, perdónenme. Activamos a Salmode. Nos vino bien hacer esa jugada para que no nos niegue y bueno, aprovechar en lo máximo que se pueda el dragón rojo archidemonio. Ya no solo que tiene más ataques, sino que podemos limpiarnos el campo fácil. Atacamos, destruimos, tenemos efecto, le rompemos todo el campo. Acá va a buscar carta, Velociroid Atroz. Pero como ven, ya en el Exadec no tiene absolutamente nada, porque todos sus monstruos clave ya están en el cementerio. Obviamente todo gracias al Escarlata. Si es que no lo he mencionado, lo digo. Esta partida se hubiera definido si es que le hubiera negado primero con el dragón a la cristalina. Creo que se emocionó mucho a la hora de activar el efecto de su sincro péndulo de acá, con el que terminó negando al del abismo, al archidemonio del abismo.
Y eso es lo que nos está decantando la partida, esta gran ventaja, ¿no? Acá el rival puede seguir haciendo sus jugadas, acá manda Droplet, acá va a mandar Peonzo Atroz, Yoyo doble, pero ya no tiene absolutamente nada, que sí que puede revivir, que puede desterrar a su monstruo de acá. Acá va a ser otra vez sincronía, al pistola de corchos, acá va a crear su efecto, va a revivir otros monstruos, acá va a hacer otra invocación por enlace, que puede desterrar a su monstruo de acá para que gane más ataque, que puede pasar por encima, pero revivimos a nuestro monstruo. Archidemonio, podíamos activar efecto, le podemos volver a romper todo el campo, iba a burnear, podía atacar y se gana la partida. Esto ha sido todo por el video de hoy, realmente espero que les haya gustado el video, espero y también no demorarme para nada para subir este deck de los justos y de paso adelantarme con todo lo que pueda con esta última caja para poder abrir y conseguir las cartas de espias, que sí o sí es un deck que voy a traer porque me parece muy interesante y parte de la nostalgia del Master Duel. Como siempre, darle like, comentar y suscríbanse si todavía no lo han hecho, así que bueno, aquí yo me despido, nos vemos en la próxima, adiós.